Hola a todos. Esta noche nos adentramos en los salones dorados de la antigua Jerusalén, donde el rey más sabio que jamás existió está a punto de morir y nadie sabe por qué. Casi puedes sentir el aroma del incienso ardiendo en los patios del templo, escuchar el distante balido de los cabritos sacrificados y percibir el peso opresor de una corona que está a punto de caer de la cabeza de un monarca que flaquea. El año es aproximadamente 931 antes de Cristo. Y el rey Salomón, constructor de templos, colector de esposas y, según algunas tradiciones, comandante de demonios, está dando sus últimos suspiros en un palacio que costó más que el tesoro completo de muchas naciones. Probablemente no sobrevivirás las intrigas políticas, las conspiraciones venenosas en la corte y las teorías sobrenaturales que vamos a explorar esta noche. Pero no te preocupes, estás cómodamente en tu cama moderna, lejos de las maquinaciones mortales de la antigua Jerusalén. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle un me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y por cierto, deja un comentario contándome desde dónde me escuchas y qué hora es en tu rincón del mundo. Me encanta ver a esta comunidad global de amantes de la historia acomodándose para la noche. Ahora, baja un poco las luces. Tal vez enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y vamos a comenzar juntos este viaje de esta noche. Estás de pie en las cámaras privadas de Salomón, mientras el rey, que alguna vez juzgó entre dos madres que reclamaban al mismo bebé, ahora lucha por formar pensamientos coherentes. Su legendaria sabiduría, que atrajo a la reina de Saba desde los confines de la tierra, parece parpadear como una lámpara de aceite moribunda. El hombre que construyó el primer templo y acumuló más oro que el propio Midas, apenas puede levantar la cabeza de los almohadones de seda importados de China. Algo está terriblemente mal, y los médicos de la corte están desconcertados. Imaginen a Salomón en la cúspide de su poder, un rey que controlaba rutas comerciales desde Egipto hasta Mesopotamia, cuya flota le traía marfil y pavos reales de lejanos lugares como Ofer, y cuya sabiduría, se decía, le fue otorgada directamente por Dios en un sueño. El relato bíblico nos dice que gobernó durante 40 años, transformando a Israel de una colección de tribus en un imperio sofisticado que rivalizaba con Egipto y Babilonia. Sus proyectos de construcción eran legendarios. El templo en Jerusalén, con sus columnas de bronce y querubines dorados. Su propio palacio, que tomó 13 años en completar, y ciudades fortificadas a lo largo de su reino. Pero ahora, mientras observas desde las sombras de su alcoba, solo ves una sombra de esa grandeza. Su piel ha adquirido un tono poco saludable, su famoso juicio parece nublado, y los susurros circulan por los pasillos del palacio como serpientes venenosas. Algunos dicen que ha sido maldecido por los dioses extranjeros que adoran sus esposas. Otros murmuran sobre complots de asesinato, urdidos por sus propios hijos, o facciones rivales de la corte. Algunas almas valientes incluso sugieren que Dios mismo ha retirado su favor del rey, que permitió que altares paganos se construyeran en las colinas de Jerusalén. El consenso histórico general coloca la muerte de Salomón alrededor de 931 a.C., marcando el fin de lo que los académicos llaman el período de la monarquía unida. La evidencia arqueológica de sitios como Megiddo y Azor muestra amplios proyectos de construcción que se alinean con las descripciones bíblicas de las actividades constructivas de Salomón. Sin embargo, los historiadores siguen discutiendo si Salomón fue realmente tan rico y poderoso como sugieren los relatos bíblicos, o si los escritores posteriores exageraron su reinado para crear una mitología de la Edad Dorada. Lo que hace que la muerte de Salomón sea particularmente intrigante es cuán abruptamente colapsó su poderoso imperio después. Dentro de meses de su fallecimiento, el reino se dividió en dos, con las tribus del norte rechazando el gobierno de su hijo, Roboam. Es casi como si el reino hubiera estado unido únicamente por el carisma y la sabiduría personal de Salomón y, cuando esa fuerza vital fue extinguida, todo se desmoronó como una casa de naipes en una tormenta de arena en Jerusalén. Notas un extraño olor que persiste en las cámaras reales, no solo los olores esperados de enfermedad y muerte inminente, sino algo más. Algo que te hace preguntarte si estamos presenciando el final de una enfermedad natural o algo mucho más siniestro. Los sirvientes se mueven con miradas nerviosas, los guardias parecen inusualmente alertas,
y hasta los magos de la corte, que anteriormente mostraban con orgullo sus habilidades, ahora se agrupan en preocupados clústeres, su habitual confianza sustituida por el miedo. A medida que la respiración de Salomón se vuelve más laboriosa, te das cuenta de que estás a punto de presenciar uno de los grandes misterios no resueltos de la historia. ¿Fue esta la muerte natural de un gobernante anciano, un castigo divino por faltas morales, o algo más oscuro quizás, el primer caso registrado de asesinato real en la historia de Israel? Las respuestas están enterradas en 3000 años de especulación, interpretación religiosa y trabajo arqueológico que continúa hasta el día de hoy. Te inclinas un poco más cerca para examinar la corona de Salomón, ese magnífico círculo de oro y piedras preciosas que ha adornado las cabezas de los reyes de Israel desde la época de David. Pero esta noche, algo en ella aparece ominoso, casi como si el mismo símbolo del poder de Salomón se hubiera convertido en un instrumento de su destrucción. La teoría de que el rey fue lentamente envenenado a través de su propia joyería puede sonar como algo sacado de una novela de asesinato medieval. Pero en el mundo antiguo, donde la metalurgia era primitiva y las sustancias tóxicas eran poco comprendidas, es sorprendentemente plausible. Considera la artesanía de la época de Salomón. Estás contemplando un trabajo en metal creado hace casi 3000 años, cuando el plomo se utilizaba comúnmente para reforzar aleaciones de oro y el mercurio se consideraba una sustancia mágica. La corona en sí, descrita en diversas tradiciones, como incorporando oro de Afer-Posebolmen, el actual Somalia o la India, podría haber contenido impurezas que harían palidecer a cualquier toxicólogo moderno. El envenenamiento por plomo, conocido por los romanos como la enfermedad de los ricos, causa exactamente los síntomas que los observadores notaron en los últimos días de Salomón: en confusión, debilidad, dolor abdominal y un deterioro mental gradual. Pero la corona es solo el comienzo de este enigma tóxico. Notas los elaborados vasos de oro esparcidos por las habitaciones de Salomón, copas, platos y objetos ceremoniales que el rey usaba a diario para sus comidas y rituales religiosos. Las técnicas de orfebrería antiguas, a menudo, involucraban el uso de soldaduras a base de plomo y mercurio para el dorado, creando objetos hermosos que eran literalmente tóxicos al tacto. Cada sorbo de vino de estos vasos, cada bocado de comida servido en estos platos, podría haber estado introduciendo lentamente sustancias mortales en el sistema del rey. La parte realmente escalofriante es que esto no habría sido un asesinato intencionado, solo la trágica consecuencia de la metalurgia avanzada, encontrándose con la toxicología primitiva. Es como descubrir que los asientos de cuero de tu auto de lujo te han estado envenenando lentamente con tratamientos químicos. La riqueza y sofisticación de Salomón pudieron haber sellado inadvertidamente su destino, convirtiéndolo en víctima de su propio éxito. Textos antiguos insinúan la obsesión del palacio por los objetos de oro. La Biblia menciona que Salomón no hizo nada de plata porque no se consideraba valiosa en la época de Salomón. Todo tenía que ser oro, y mucho. La evidencia arqueológica del período muestra que los metalurgistas utilizaban diversas técnicas para lograr ese deseado brillo dorado, muchas de las cuales involucraban sustancias que ahora sabemos que son altamente tóxicas. El cinabrio, un mineral que contiene mercurio y valorado por su color rojo brillante, a menudo se incorporaba en elementos decorativos. Compuestos de arsénico se utilizaban para crear ciertos matices en las aleaciones metálicas. Ni siquiera la famosa sabiduría de Salomón pudo protegerlo de amenazas que no podía ver ni entender. Observas cómo, débilmente, alcanza un cáliz dorado, y deseas gritar una advertencia a través de 3000 años. No bebas de eso, pero por supuesto, los daños probablemente ya se habían hecho durante años o incluso décadas de exposición. Los historiadores aún discuten si las descripciones bíblicas de la abundancia dorada de Salomón son verdad literal o exageración poética, pero los hallazgos arqueológicos de sitios como Tel Rihef y Kerbat Kijafa sugieren que los israelitas antiguos, efectivamente, tuvieron acceso a técnicas avanzadas de trabajo en metal. Un análisis reciente de artefactos metálicos de la época de Salomón muestra evidencia de niveles de contaminación por plomo que serían considerados peligrosos según los estándares modernos. Los médicos del palacio, esos antiguos precursores de los doctores reales, habrían estado completamente desconcertados
por el envenenamiento crónico por metales. Sus herramientas de diagnóstico consistían principalmente en observar síntomas y consultar augurios religiosos. Podrían haber atribuido la salud decreciente del rey a todo, desde el desagrado divino hasta un desequilibrio de los humores corporales, sin nunca sospechar que los mismos símbolos de su poder lo estaban matando lentamente. Lo que hace que esta teoría sea particularmente inquietante es su invisibilidad. A diferencia de un dramático asesinato con espadas o un obvio caso de envenenamiento alimentario, la toxicidad metálica actúa de manera lenta, sutil, casi imperceptible, día tras día, comida tras comida, ceremonia tras ceremonia. Cantidades microscópicas de sustancias tóxicas se irían acumulando en los órganos de Salomón, abrumando gradualmente la capacidad de su cuerpo para procesarlas y eliminarla. Casi puedes imaginar la ironía en dignatarios extranjeros llegando para maravillarse con el esplendor dorado de Salomón, sin darse cuenta de que estaban presenciando un suicidio en cámara lenta por lujo. La misma reina de Saba podría haber contribuido, sin saberlo, a la caída del rey, presentándole más elaborados regalos de oro durante su famosa visita. Los sirvientes que se apresuran alrededor del rey moribundo continúan manejando estos objetos potencialmente mortales con reverencia, puliendo las superficies doradas, hasta que brillan a la luz de las lámparas. Si tan solo supieran que su devoción por mantener los tesoros reales podría estar sosteniendo los mismos instrumentos de destrucción de su amo. Es un recordatorio de que a veces nuestros mayores logros pueden contener las semillas de nuestra propia caída, ocultas a simple vista como veneno envuelto en oro. Desvías tu atención de esos relucientes vasos dorados hacia los residentes más coloridos y controvertidos del palacio, las 700 esposas y 300 concubinas de Salomón. Sí, escuchaste bien, a 1000 mujeres de todos los rincones del mundo conocido, cada una trayendo sus propias costumbres, creencias y posiblemente sus propios métodos de eliminación. Si piensas que las relaciones modernas son complicadas, imagina tratar de navegar por las dinámicas diplomáticas, religiosas y personales de un harén que podría poblar una pequeña ciudad. Esto no era solo un exceso real, era una realpolitik antigua llevada al extremo. Cada matrimonio era un tratado, cada concubina un gesto diplomático, cada relación un hilo en la compleja tela de las relaciones internacionales que mantenía estable el imperio de Salomón. Pero comienzas a darte cuenta de que esta estrategia puede haber creado el entorno perfecto para el regicidio. Cuando tienes 1000 mujeres con lealtades variadas, antecedentes culturales y acceso a sustancias exóticas de sus tierras natales, has ensamblado esencialmente una tormenta perfecta de posibles asesinas. Imagina la rutina diaria en el palacio de Salomón a princesas egipcias, trayendo col hecho con antimonio y plomo, esposas fenicias importando cosméticos que contienen compuestos de mercurio, concubinas etíopes cargando medicinas tradicionales que difuminan la línea entre sanación y envenenamiento. Cada mujer llegaba con sus sirvientes personales, sus artefactos religiosos y su conocimiento de plantas, minerales y concoctions que podrían curar o matar. Es como dirigir una especie de Naciones Unidas medieval, donde todos tienen inmunidad diplomática y acceso a toxinas no rastreables. El relato bíblico nos dice que estas esposas extranjeras desviaron a Salomón, convenciendo a construir altares para dioses extranjeros, como Astarte de los sidonios y Moloch de los amonitas. Pero, ¿y si su influencia era aún más poco benévola? Textos antiguos mesopotámicos describen sofisticadas técnicas de envenenamiento, utilizando sustancias como el extracto de adelfa, que causa insuficiencia cardíaca, o compuestos derivados de ciertos hongos que crean síntomas que parecen locura divina. Tus podcasts modernos de crímenes verdaderos no tienen nada que envidiar a la sofisticación de los métodos de asesinato antiguos. Considera solo la logística en gestionar 1000 relaciones románticas. Mientras diriges un imperio, desafiaría incluso al rey más sabio. Salomón tenía que recordar nombres, navegar por sensibilidades culturales y, de algún modo, mantener a todos contentos mientras cumplía con sus propias obligaciones religiosas judías. Es agotador solo pensarlo, y el agotamiento, como cualquier médico te diría, compromete tu sistema inmune y te hace vulnerable a todo tipo de problemas de salud.
Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Muchas de estas mujeres provenían de culturas con un amplio conocimiento de la toxicología botánica. Los egipcios eran maestros en el uso de medicinas y venenos a base de plantas, tenían un conocimiento detallado de sustancias como la ricina de las semillas de ricino y varios alcaloides de plantas de la familia de las solanáceas. Los historiadores aún discuten si los médicos antiguos podían crear deliberadamente venenos de acción lenta, pero la evidencia arqueológica de tumbas egipcias sugiere que ciertamente tenían el conocimiento para hacerlo. Las esposas fenicias trajeron su propia y mortal experiencia. Estos eran pueblos que comerciaban a través del Mediterráneo, encontrando cada planta tóxica y mineral, desde España hasta Turquía. Sabían sobre sustancias como la aconitina del acónito, que causa ahichimiaos, cajiaucaus, y varios compuestos de plantas mediterráneas que podrían simular enfermedades naturales. Una princesa fenicia con un rencor y acceso al conocimiento botánico de su tierra natal sería más peligrosa que un químico moderno con un laboratorio completamente equipado. Luego estaban las esposas del sur de regiones como Saba y otros reinos árabes. Estas mujeres provenían de tierras donde el incienso y la mirra crecían silvestres, pero también plantas como el Adenium obisum, cuya savia contiene glicósidos cardíacos, lo suficientemente potentes como para detener un corazón. La medicina tradicional árabe incluía un conocimiento detallado sobre cómo preparar estas sustancias, tanto para sanar como para dañar, transmitido a través de generaciones de sabiduría desértica. Observas cómo varias de estas mujeres extranjeras se deslizan por las cámaras de Salomón, sus túnicas de seda ondeando suavemente, sus manos adornadas con joyas portando lo que parecen ser regalos inocentes. Una copa de vino especiado aquí, un plato de frutas exóticas allá, un pequeño frasco de aceite perfumado para el confort del rey. Pero con tu conocimiento moderno de toxicología, no puedes evitar preguntarte, ¿es realmente canela lo que hay en el vino? ¿O algo más siniestro? ¿Son esos dátiles importados, rellenos de frutas secas? ¿O cuidadosamente ahuecados y llenos de muerte en polvo? El aspecto más escalofriante de esta teoría es su plausibilidad. Con 1000 mujeres de diferentes culturas, hablando diferentes idiomas y practicando distintas religiones, habría sido prácticamente imposible para la seguridad de Salomón monitorear cada interacción, cada regalo, cada gesto de afecto. Una mujer decidida, con el conocimiento adecuado y la oportunidad perfecta, podría haber puesto fin al reinado del rey más sabio del mundo sin que nadie jamás sospechara de asesinato. Y recuerda esa teoría de la corona envenenada que discutimos anteriormente. Bueno, ¿quién tenía acceso a las pertenencias personales de Salomón? ¿Quién le ayudaba a vestirse cada mañana? ¿Quién limpiaba sus utensilios de comida? ¿Quién tenía un conocimiento íntimo de sus rutinas diarias? Sus esposas y concubinas. Por supuesto, las mismas personas más cercanas a él eran también las que tenían la mayor oportunidad de orquestar su caída. Desvías tu mirada de las intrigas palaciegas hacia las lejanas colinas, donde el mayor logro industrial de Salomón brilla bajo el sol mediterráneo. Sus minas de cobre no son solo agujeros en el suelo, son operaciones sofisticadas que hicieron de Salomón uno de los primeros magnates mineros del mundo antiguo. Pero a medida que miras esos oscuros pozos y ves a los trabajadores emergiendo con manchas rojizas y verdosas en las manos y rostros, comienzas a comprender cómo la búsqueda del rey por la riqueza mineral podría haberlo envenenado desde adentro hacia afuera. El sitio arqueológico de Timna, en lo que hoy se conoce como el Valle del Araba, revela la sorprendente magnitud de las operaciones mineras de Salomón. Estás observando evidencia de fundición de cobre a escala industrial, hornos lo suficientemente calientes como para derretir el metal, talleres llenos de humos tóxicos y productos de desecho que harían llorar a un científico ambiental moderno. Excavaciones recientes han descubierto técnicas mineras sofisticadas, incluyendo chimeneas de ventilación y sistemas de drenaje que demuestran un notable ingenio en la ingeniería, pero también revelan algo más siniestro, en evidencia de una amplia contaminación por metales pesados que persistió durante siglos después de que las minas fueron abandonadas. Aquí está lo interesante de la minería del cobre en el mundo antiguo, ¿no?
era solo cobre lo que se extraía. El mineral contenía arsénico, plomo, mercurio y otros metales tóxicos que eran imposibles de separar con la tecnología de la Edad del Bronce. Cada lingote de cobre que llegaba al Palacio de Salomón traía consigo un cóctel de sustancias que hoy se clasificarían como desechos peligrosos. Y Salomón, siendo el gobernante práctico que era, habría inspeccionado estas operaciones personalmente, manejado las materias primas y exhibido orgullosamente muestras de su riqueza minera en su palacio. Imagina a Salomón, en una de sus visitas reales a las minas, inhalando un aire espeso de polvo metálico, tocando muestras de mineral con sus manos desnudas, quizás incluso probando el agua de las operaciones mineras para evaluar su calidad, una práctica común entre los antiguos gobernantes que querían demostrar su conexión con la productividad de la tierra. Cada exposición era como hacer un pequeño retiro de su cuenta de salud, y a lo largo de 40 años de reinado, esos retiros se habrían acumulado en un déficit fatal. Los síntomas del envenenamiento crónico por metales pesados se parecen a un catálogo de las dolencias que se reportaron de Salomón en sus últimos años. El envenenamiento por arsénico causa fatiga, confusión y problemas neurológicos. ¿Te suena familiar? La contaminación por plomo resulta en un deterioro cognitivo, irritabilidad y debilidad. La exposición al mercurio provoca temblores, pérdida de memoria y cambios de personalidad. Si Salomón estuvo expuesto regularmente a los subproductos mineros, habría estado acumulando lentamente una carga tóxica que ningún médico real o sabiduría divina podría superar. Pero aquí es donde la historia se torna aún más retorcida. La riqueza minera de Salomón fue lo que financió sus legendarios proyectos de construcción, su vasta milicia y sus redes de comercio internacional. La misma fuente de su poder y prestigio estaba destruyendo su salud. Es como descubrir que tu exitosa empresa se ha construido sobre una base de veneno, de acción lenta. Cuanto más exitoso te vuelves, más cerca estás de tu propia destrucción. Los textos antiguos describen la fascinación de Salomón por la metalurgia y la minería. El relato bíblico menciona su pericia en el trabajo con bronce y hierro, y la evidencia arqueológica sugiere que los metalurgistas israelitas, durante su reinado, lograron una notable sofisticación en la producción de aleaciones. Los historiadores aún discuten si Salomón se involucraba personalmente en los aspectos técnicos de la minería y la fundición, pero dado su reputación de líder práctico y su curiosidad insaciable, es totalmente plausible que se expusiera regularmente a entornos mineros tóxicos. Los trabajadores en las minas de Salomón habrían sido los primeros en mostrar signos de envenenamiento por metales, pero sus síntomas probablemente se atribuirían a las duras condiciones laborales o al desagrado divino. El rey, protegido por su estatus y riqueza, habría tenido una exposición más limitada, pero aún peligrosa suficiente para causar un gradual deterioro en su salud, sin los signos evidentes de un envenenamiento agudo que habría afectado directamente a los mineros. Puedes casi visualizar a Salomón en sus años finales, mostrando con orgullo a los dignatarios extranjeros su colección de muestras minerales, trozos de malaquita con sus hermosos patrones verdes, piezas de azurita con su brillante color azul, ejemplares de cobre nativo con su distintivo brillo rojizo. Cada objeto en su colección sería un pequeño pero mortal tesoro, liberando lentamente partículas tóxicas en el aire del palacio y contaminando todo a su alrededor. ¿Recuerdas esos recipientes de oro de los que hablamos antes? Bueno, si estaban hechos de oro extraído utilizando técnicas de amalgama de mercurio, un proceso conocido en el mundo antiguo, habrían sido doblemente peligrosos. No solo contenerían soldaduras a base de plomo y otras toxinas de la metalurgia, sino que también podrían retener trazas de mercurio del propio proceso de extracción. La ironía es casi poética. La sabiduría de Salomón lo enriqueció, su riqueza lo convirtió en un magnate de la minería, y sus operaciones mineras lo enfermaron. El rey, que podía juzgar entre dos madres que reclamaban al mismo niño, no podía reconocer que su propio éxito lo estaba matando lentamente. Es una historia de advertencia que resonaría con cualquier ejecutivo moderno que ha sacrificado su salud por el éxito empresarial, excepto que el sacrificio de Salomón se midió en siglos de impacto histórico
en lugar de solo en tragedias personales. Notas la tensión inusual entre los cortesanos de Salomón esta noche, la manera en que intercambian miradas significativas, susurran en oscuros rincones y parecen medir cada palabra antes de hablar. Bienvenidos al juego más mortal del mundo antiguo en la política del palacio, donde la ambición y la traición bailan juntas como parejas en un waltz letal. Si crees que los escándalos políticos modernos son despiadados, claramente no has pasado suficiente tiempo contemplando la creatividad homicida de los poderosos de la Edad del Bronce, quienes veían el asesinato como solo otra herramienta diplomática. Comencemos con los sospechosos más obvios, a los propios hijos de Salomón. La narrativa bíblica se centra principalmente en Roboam, quien heredó el trono, pero las familias reales antiguas eran notorias por producir múltiples aspirantes al poder. ¿Estás mirando a jóvenes que crecieron? Observando cómo su padre acumulaba una riqueza y autoridad sin precedentes, sabiendo que solo uno de ellos podría heredar la corona. Es como crecer en una mansión de lujo, donde todos saben que hay una bomba de tiempo en el sótano eventualmente. Alguien va a desesperarse lo suficiente como para encender la mecha ellos mismos. La psicología es casi inevitable. Los hijos de Salomón habrían sido educados, ambiciosos y agudamente conscientes de que el largo reinado de su padre les impedía reclamar su legítimo lugar en el trono. La literatura de la antigua región de Oriente Próximo está llena de historias de príncipes que se impacientaron esperando que sus padres murieran de manera natural. Los faraones egipcios, los reyes mesopotámicos, incluso las casas reales griegas todos enfrentaron el mismo problema de la ansiedad por la sucesión que conducía al parricidio. Pero la familia real representa solo la punta del iceberg de los asesinatos. Miras alrededor de la sala y ves a los comandantes militares de Salomón, hombres que han pasado décadas construyendo sus carreras bajo el favor del rey, pero que podrían haber crecido cansados de servir en lugar de gobernar. El general Benaías, quien una vez sirvió a David como jefe de la Guardia Real, habría tenido un conocimiento íntimo de la seguridad del palacio y acceso ilimitado al rey. Estos eran asesinos profesionales que habían demostrado sus habilidades, letales en innumerables batallas. Convertir esas habilidades contra su propio gobernante no requeriría mucho esfuerzo moral. Luego están los funcionarios de la corte, los burócratas que realmente administraban el vasto imperio de Salomón, mientras él se enfocaba en proyectos de construcción y matrimonios diplomáticos. Estos hombres controlaban las finanzas del reino, gestionaban sus relaciones comerciales, y poseían un conocimiento detallado de cada debilidad en la administración de Salomón. Los historiadores todavía discuten si Israel antiguo desarrolló un servicio civil profesional durante el reinado de Salomón. Pero si lo hizo, esos administradores tendrían tanto el motivo como los medios para eliminar a un rey cuyos gastos excesivos amenazaban sus propias posiciones. Los sospechosos más escalofriantes podrían ser los consejeros más cercanos a Salomón, los hombres que lo ayudaban a tomar las decisiones que moldearon su imperio. Las cortes antiguas operaban con un complejo sistema de relaciones personales y obligaciones mutuas, pero también creaban entornos donde el consejero de confianza de hoy podría convertirse en el enemigo mortal de mañana. ¿Recuerdas a Ahitofel, quien traicionó a David durante la rebelión de Absalón? La intriga palaciega era prácticamente una profesión hereditaria en el antiguo Israel. Considera el método un hábil asesino del palacio no usaría armas burdas ni venenos evidentes que apuntaran directamente al asesinato. En cambio, emplearían técnicas sutiles que imitarían enfermedades naturales o castigos divinos. Textos antiguos describen métodos de asesinato utilizando todo, desde vidrio en polvo mezclado en alimentos, usando hemorragias internas que parecían enfermedades naturales, hasta presión psicológica, cuidadosamente cronometrada, diseñada para provocar ataques cardíacos en objetivos vulnerables. Los sirvientes mismos representan otra capa de potencial conspiración. Los observas moverse silenciosamente por las cámaras de Salomón, y te das cuenta de que estas personas, cocineros, coperos, asistentes personales, tenían un acceso más íntimo al rey que cualquier otro. Un sirviente descontento con conexiones a reinos enemigos o reclamantes rivales podría haber orquestado la muerte de Salomón con nada más que paciencia y acceso a las cocinas reales.
La inteligencia extranjera añade otra dimensión a las teorías de conspiración. El imperio de Salomón controlaba rutas comerciales cruciales entre África, Asia y Europa, lo que lo convertía en un objetivo para cada potencia, mayo, ere, del mundo antiguo. Agentes egipcios, espías asirios, comerciantes fenicios, con lealtades divididas, cualquiera de ellos podría haber infiltrado la corte de Salomón y esperar la oportunidad perfecta para eliminar al rey más grande de Israel. El espionaje antiguo era sorprendentemente sofisticado, con redes de agentes establecidas, comunicaciones codificadas y operaciones de infiltración a largo plazo. El momento de la muerte de Salomón se vuelve particularmente sospechoso al considerar las presiones políticas, creciendo a lo largo de su reinado. Las tribus del norte estaban cada vez más resentidas por los altos impuestos necesarios para financiar los proyectos de construcción. Los conservadores religiosos estaban horrorizados por su tolerancia hacia dioses extranjeros. Los líderes militares estaban preocupados por las capacidades defensivas del reino, después de décadas enfocados en la construcción en lugar de la conquista. Un conspirador hábil podría haber orquestado la muerte del rey justo en el momento en que el reino era más vulnerable a la fragmentación. Lo que hace que el asesinato palaciego sea particularmente insidioso es su invisibilidad. A diferencia de una muerte en el campo de batalla o una ejecución pública, el asesinato por conspiración no deja evidencia clara. No hay un perpetrador obvio, ni una escena final dramática, solo un rey que se vuelve gradualmente más débil, cuya legendaria sabiduría comienza a fallar, cuyo poderoso imperio empieza a agrietarse en sus cimientos. Cuando por fin alguien sospecha de un juego sucio, los conspiradores ya han tenido meses, o incluso años, para cubrir sus huellas y posicionarse para el caos que sigue. Sientes un cambio en la atmósfera política del palacio, un sutil desplazamiento que habla de intrigas internacionales y veneno diplomático. Dirige tu atención hacia el sur, hacia la tierra de las pirámides y los faraones, donde Shishak y se sienta en el trono de Egipto con ambiciones crecientes y un particular odio hacia el éxito de Salomón. No se trata solo de una rivalidad entre vecinos, es la malicia calculada de una superpotencia que ha observado cómo Israel ha crecido de una colección de tribus de pastores a un imperio rico que controla las rutas comerciales tradicionales de Egipto. Shishak, cuyo nombre egipcio era Shoshenqiun, tenía muchas razones para querer que Salomón estuviera muerto. El control del rey israelita sobre los puertos del Mar Rojo y las rutas de caravanas por tierra estrangulaba la economía de Egipto como un torniquete que actúa de forma lenta pero firme. Imagina ser el gobernante de la civilización más establecida del mundo antiguo, solo para ver cómo un reino recién aparecido acapara el mercado de oro de Ofor, especias de India y marfil de África. Es como ver cómo el negocio familiar de un siglo se destruye por una startup con mejor tecnología y liderazgo más joven. Las redes de inteligencia egipcias eran legendariamente sofisticadas, eran personas que habían perfeccionado el arte del espionaje internacional, mientras la mayoría de las otras naciones aún estaban aprendiendo sobre la agricultura básica. Textos egipcios antiguos describen operaciones de espionaje elaboradas, sabotajes diplomáticos y técnicas de asesinato que no desentonarían en una novela moderna de suspense. Tenían agentes en cada corte importante, relaciones comerciales que servían como operaciones de recopilación de inteligencia, y un cuerpo diplomático profesional entrenado en las sutiles artes del asesinato político. Pero aquí es donde la conexión egipcia se vuelve realmente siniestra. Eran maestros del veneno de acción lenta que imitaba enfermedades naturales. Papiros médicos egipcios describen sustancias derivadas de plantas como la rosa del desierto, Adenia mobisu, Emmet y varias euforbias que podían causar un fallo orgánico gradual durante meses o años. No eran toxinas burdas que mataban rápidamente, y de forma evidente eran sofisticadas armas biológicas, diseñadas para eliminar enemigos, mientras mantenían una plausible denegación. Considera la mecánica diplomática en Egipto, mantenía relaciones formales con la corte de Salomón, lo que significaba intercambios regulares de regalos, enviados y objetos ceremoniales. Cada bolsa diplomática podría haber contenido más que solo correspondencia oficial. Cada regalo de la corte del faraón ya fuera joyería exótica, perfumes raros o armas ceremoniales,
podría haber estado sutilmente contaminado con sustancias diseñadas para acumularse en el sistema de Salomón. Con el tiempo, el relato bíblico menciona que Salomón se casó con la hija de un faraón al principio de su reinado, consolidando una alianza entre Israel y Egipto. Pero eso fue hace décadas, y los matrimonios políticos suelen convertirse en responsabilidades diplomáticas cuando cambian las circunstancias. Los historiadores aún discuten si esta princesa egipcia se mantuvo leal a su reino adoptivo o si conservó conexiones secretas con su familia biológica. Pero, de cualquier manera, habría proporcionado la cobertura perfecta para las operaciones de inteligencia egipcias dentro del propio hogar de Salomón. Los protocolos diplomáticos antiguos requerían intercambios regulares de regalos entre reinos aliados, y estos presentes a menudo incluían metales preciosos, alimentos exóticos y artículos de lujo que tendrían acceso directo a la rutina diaria del objetivo. La metalurgia egipcia estaba entre las más avanzadas del mundo, lo que significaba que podrían haber creado bellos objetos que, al mismo tiempo, fueran mortales. ¿Recuerdas esos recipientes de oro potencialmente envenenados de los que hablamos antes? Egipto tenía la pericia técnica para elaborar tales armas. El momento de la posterior invasión de Shishak a Israel se vuelve particularmente sospechoso al verlo a través de este prisma. Según registros bíblicos y egipcios, Shishak lanzó una importante campaña militar contra Israel apenas 5 años después de la muerte de Salomón, lo que sugiere que el faraón había estado planeando su movimiento durante algún tiempo. Es completamente posible que la misteriosa enfermedad de Salomón fuera la jugada inicial en una estrategia más amplia para desestabilizar y conquistar el reino israelita. Las inscripciones reales egipcias de la época de Shishak lo describen como un faraón que restauró la grandeza de Egipto y reclamó el tributo de tierras extranjeras. No se trataba solo de conquista militar, era una guerra económica diseñada para restablecer la dominancia tradicional de Egipto sobre las rutas comerciales del Mar Rojo al eliminar a Salomón. A través de medios encubiertos habría sido mucho más eficiente que montar una costosa campaña militar contra un reino bien fortificado. Puedes imaginar casi la escena de enviados egipcios llegando a la corte de Salomón con sonrisas y regalos diplomáticos, mientras secretamente implementaban un plan de asesinato que llevaba años en preparación. Quizás introdujeron nuevos compuestos cosméticos en las rutinas de belleza del palacio, sabiendo que la absorción regular por la piel envenenaría gradualmente al rey. Tal vez le presentaron a Salomón vinos egipcios raros que habían sido tratados con compuestos metálicos diseñados para acumularse en sus órganos con el tiempo. El aspecto más escalofriante de esta teoría es su sofisticación, a diferencia de un intento de asesinato burdo que podría fallar o ser descubierto. Una campaña de envenenamiento lento podría ajustarse, monitorizarse y afinarse durante meses o años. Los agentes egipcios podrían observar la salud de Salomón, ajustar sus métodos según sus síntomas e incluso proporcionar curas aparentes que en realidad estaban diseñadas para empeorar su condición mientras mantenían su cobertura como aliados preocupados. ¿Recuerdas a esas esposas extranjeras de las que hablamos antes? Bueno, si alguna de ellas mantenía lealtades secretas hacia sus familias biológicas, podría haber proporcionado información privilegiada perfecta para las operaciones de inteligencia egipcia. Una concubina bien situada, con conocimiento de las rutinas diarias de Salomón y acceso a sus cámaras privadas, valdría más que toda una división del ejército en lo que respecta a operaciones de eliminación encubierta. Ahora sientes un tipo diferente de escalofrío en las cámaras de Salomón, no el frío de la intriga política o del veneno físico, sino el terror profundo que proviene de contemplar la ira divina. Según la tradición religiosa, la misteriosa enfermedad de Salomón no fue un asesinato ni un accidente, sino el castigo directo de Dios para un rey que había vendido su derecho espiritual de nacimiento por placeres terrenales. Si piensas que la cultura de la cancelación moderna es dura, imagina que el creador del universo orqueste personalmente tu caída porque construiste demasiados altares para dioses extranjeros. La narrativa bíblica deja claro el declive espiritual de Salomón, el hombre que una vez pidió a Dios sabiduría por encima de todo. Gradualmente permitió que sus esposas extranjeras lo condujeran hacia la idolatría. Casi puedes ver cómo sucede primero un pequeño santuario aquí, luego un altar ceremonial
allá, hasta que las colinas de Jerusalén estaban salpicadas de lugares de culto a Astarte, Moloch y docenas de otras deidades cuyos nombres suenan como si pertenecieran a una película de terror. Es como observar a alguien envenenar lentamente su relación con su benefactor más importante, una mala decisión a la vez. La antigua teología hebrea operaba bajo un principio claro de justicia divina. A la obediencia traía bendición, la desobediencia traía castigo, y el castigo se adaptaría al delito. Salomón había sido bendecido con una sabiduría, riqueza y poder sin precedentes específicamente, porque inicialmente eligió honrar a Dios por encima de todo. Pero cuando comenzó a tolerar y, eventualmente, participar en prácticas de culto pagano, violó el pacto más fundamental entre Dios y la monarquía de Israel. Los síntomas de la enfermedad final de Salomón son un catálogo de descripciones bíblicas de castigo divino, confusión y juicio fallido. Eso es Dios retirando el don de la sabiduría que hizo famoso a Salomón. Debilidad física y declive. Eso es la remoción de la protección divina que lo había mantenido a salvo durante 40 años de gobernar un imperio peligroso. El colapso gradual de la unidad de su reino. Esa es la consecuencia del compromiso espiritual manifestándose en la realidad política. Pero aquí es donde la teoría del castigo divino se vuelve realmente inquietante. Textos antiguos sugieren que la ira de Dios no solo golpeó a Salomón personalmente, sino que estaba diseñada para destruir toda su dinastía. El relato bíblico establece explícitamente que Dios decidió arrebatar el reino de la casa de Salomón, dejando solo un remanente por el bien de la memoria de David. No es solo un juicio personal, es una consecuencia generacional, un tipo de justicia cósmica que resuena a través de siglos de historia. Considera los mecanismos teológicos en juego aquí. Salomón había tenido acceso directo a la sabiduría divina a través de sueños y revelaciones personales, lo que convirtió sus fracasos espirituales no solo en errores políticos, sino en traiciones personales de la más alta categoría. La ideología real del antiguo cercano Oriente sostenía que los reyes gobernaban como representantes de Dios en la tierra, lo que significa que sus fracasos morales tenían implicaciones cósmicas. Cuando Salomón construyó altares para dioses extranjeros, no solo estaba tomando malas decisiones personal, se estaba corrompiendo la base espiritual de todo su reino. Los textos religiosos de la época describen diversas formas de castigo divino que podrían manifestarse como enfermedades aparentemente naturales. El deterioro mental gradual, la debilidad física y las enfermedades misteriosas eran interpretadas como señales de que Dios había retirado su favor de un gobernante. Los historiadores aún discuten si los antiguos israelitas realmente creían que las enfermedades eran intervenciones divinas directas, pero ciertamente existía un marco teológico para interpretar los síntomas de Salomón en términos sobrenaturales. El momento se vuelve particularmente significativo cuando se observa a través de este prisma teológico. El compromiso espiritual de Salomón no fue una caída repentina, fue un deslizamiento gradual que paralelamente aumentó su riqueza e influencia internacional. A medida que se volvía más poderoso en términos mundanos, se volvía más vulnerable a la corrupción espiritual. Es como observar a alguien escalar más y más alto en una escalera que se está descomponiendo lentamente en la base. Cuanto mayor es el éxito aparente, más catastrófico es el colapso eventual. Las tradiciones judías antiguas preservan relatos detallados del declive espiritual de Salomón, describiendo cómo gradualmente pasó de tolerar las prácticas religiosas de sus esposas a participar activamente en ceremonias paganas. Algunos textos sugieren que incluso ofreció sacrificios a dioses extranjeros, cruzando una línea que ningún rey israelita debía cruzar jamás. En ese momento, según la interpretación teológica, el juicio divino se volvió inevitable. El aspecto realmente escalofriante de esta teoría es su amplitud en sí. La muerte de Salomón fue un castigo divino. Entonces, ninguna intervención humana podría haberlo evitado. Todos esos médicos del palacio, con sus hierbas e invocaciones, todos los especialistas extranjeros traídos para tratar los misteriosos males del rey, todas las ceremonias religiosas realizadas para restaurar el favor real, nada de eso habría importado, porque la enfermedad provenía de una fuente más allá del poder humano para sanar. Casi puedes imaginar a los profetas de la corte y a los consejeros religiosos reconociendo los signos, el gradual fracaso
de la legendaria sabiduría de Salomón. La creciente dificultad para tomar decisiones políticas acertadas, los misteriosos síntomas físicos, que no respondían a tratamientos convencionales. Para los creyentes, estos no eran misterios médicos, sino pruebas claras de que Dios estaba desmantelando sistemáticamente los dones que anteriormente había otorgado al rey más grande de Israel. Las implicaciones teológicas se extienden más allá del destino personal de Salomón e involucran toda la trayectoria de la historia israelita. Su muerte marcó el fin de la monarquía unida y el comienzo de un periodo de división y declive que en última instancia llevaría al exilio y la cautividad. Desde esta perspectiva, la misteriosa enfermedad de Salomón no fue solo un castigo divino por el pecado personal, fue el momento decisivo en que Dios comenzó a retirar su protección especial del pueblo elegido, porque su rey más grande había fracasado en mantener el pacto espiritual que hizo posible su éxito. ¿Percibes un leve olor a perfume exótico en el aire incienso, mezclado con algo más, algo misterioso y vagamente peligroso, que te recuerda a tierras lejanas y secretos velados? Es hora de volver a visitar una de las figuras más enigmáticas de la historia, a la reina de Saba, cuya legendaria visita a la corte de Salomón podría haber sido mucho más siniestra que el encuentro romántico descrito en los relatos bíblicos. Si piensas que las relaciones a distancia son complicadas hoy en día, imagina una donde tu exnovia tiene acceso a toxinas botánicas de la península arábiga y un posible rencor contra tu reino entero. La visita de la reina de Saba a Salomón representa uno de los encuentros diplomáticos más celebrados del mundo antiguo. Pero si miras más allá de todos esos intercambios de regalos y pruebas de sabiduría, encontrarás un encuentro entre dos gobernantes, que controlaban redes comerciales competitivas en una de las regiones comerciales más lucrativas de la historia. No fue solo una visita estatal amistosa, fue un reconocimiento económico disfrazado de romance real, con apuestas lo suficientemente altas como para justificar la eliminación de la competencia. La evidencia arqueológica sugiere que la Saba histórica probablemente estaba ubicada en lo que ahora es Yemen o Etiopía, regiones que controlaban puertos cruciales del Mar Rojo y rutas terrestres que conectaban África, Arabia e India. Los famosos regalos de la reina, que incluían oro, especias y piedras preciosas, no eran solo presentes diplomáticos, eran demostraciones de riqueza, diseñadas para intimidar a Salomón y recordarle que la prosperidad de su reino dependía de relaciones comerciales, que podían cortarse en cualquier momento. Pero aquí es donde la historia toma un giro más oscuro. La experiencia de la reina en especias exóticas y plantas medicinales podría haberse extendido a sustancias con aplicaciones más letales. La antigua península arábiga era hogar de algunos de los conocimientos más sofisticados sobre toxicología botánica, transmitidos a través de generaciones de habitantes del desierto, que necesitaban distinguir entre hierbas curativas y venenos mortales, en un paisaje donde un solo error podría significar la muerte. Considera la logística de su visita a la reina de Saba. Llegó a Jerusalén con una gran caravana que traía regalos descritos como inconmensurables. Las crónicas antiguas mencionan maderas preciosas, perfumes raros y compuestos medicinales que Salomón nunca había visto antes. Cada artículo en esa caravana podría haber sido seleccionado no solo por su valor diplomático, sino por su potencial como un mecanismo de entrega para toxinas de acción lenta que manifestarían síntomas meses o años más tarde. El momento se vuelve particularmente sospechoso cuando te das cuenta de que los problemas de salud de Salomón parecen haber comenzado poco después de la visita de la reina de Saba. Aunque la cronología bíblica dificulta establecer fechas precisas, los historiadores aún discuten si ella visitó al rey al principio o al final del reinado de Salomón, pero sí fue durante sus últimos años. Esto proporcionaría una explicación perfecta para los misteriosos males que finalmente lo mataron. La medicina árabe antigua incluía un conocimiento detallado de compuestos a base de plantas que podían imitar enfermedades naturales mientras permanecían prácticamente indetectables por el saber médico de la época. La rosa del desierto, Adinium obisu, produce glicósidos cardíacos que causan insuficiencia cardíaca similar a una enfermedad natural. Varias especies de euforbia contienen látex que puede causar daño orgánico gradual
cuando se introduce en alimentos o cosméticos. Los regalos de la reina podrían haber sido literalmente venenosos sin que nadie sospechara de su verdadera naturaleza. El aspecto de la guerra psicológica es igualmente convincente. Imagina a la reina de Saba regresando a su reino, con información detallada sobre la distribución del palacio de Salomón, sus rutinas diarias, sus preferencias personales y sus vulnerabilidades de seguridad. Podría haber pasado meses planeando el método de asesinato perfecto, utilizando su conocimiento interno para asegurarse de que cualquier tóxico que empleara fuera entregado a través de canales que Salomón confiaría completamente. Textos antiguos preservan sugerencias tentadoras sobre las verdaderas motivaciones de la reina para visitar a Salomón. Algunas tradiciones sugieren que vino a poner a prueba su sabiduría, porque había oído que era superior a la propia, pero otras implican que le preocupaba la amenaza económica que su reino representaba para sus propias redes comerciales. Si el control de Salomón sobre el comercio del Mar Rojo estaba estrangulando la economía de Saba, eliminarlo habría sido una decisión empresarial racional, disfrazada de cortesía diplomática. La posibilidad más escalofriante es que la legendaria belleza y encanto de la reina de Saba fueran armas en sí mismas, herramientas diseñadas para bajar la guardia de Salomón y acceder a sus espacios más privados. El espionaje antiguo a menudo se basaba en la manipulación sexual, y una hermosa reina extranjera, con un aparente interés romántico en Salomón, habría tenido oportunidades ilimitadas para introducir sustancias tóxicas en su entorno. Recuerda esas esposas extranjeras y su potencial para el asesinato de las que hablamos antes. Bueno, la visita de la reina de Saba podría haber sido el momento en que reclutó aliados dentro del propio hogar de Salomón, compartiendo su conocimiento sobre venenos exóticos con esposas o concubinas que tenían sus propios motivos para querer muerto al rey. Habría sido la conspiración perfecta, experiencia extranjera combinada con acceso doméstico. El relato bíblico menciona que Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que deseaba, además de los regalos diplomáticos formales, lo que ha llevado a siglos de especulación sobre la naturaleza exacta de su relación. Pero, ¿y si su verdadero deseo no era el romance ni siquiera una alianza política? ¿Qué tal? Si simplemente era eliminar la mayor amenaza económica para la prosperidad de su reino. La encantadora reina que puso a prueba la sabiduría de Salomón podría haber estado llevando a cabo la operación de inteligencia definitiva, reuniendo información necesaria para orquestar su eventual muerte. Incluso los famosos acertijos y pruebas de sabiduría adquieren un matiz siniestro cuando se observan a través de este prisma. Y si la reina de Saba no solo estaba probando las habilidades intelectuales de Salomón, sino indagando en debilidades psicológicas que podrían ser explotadas más tarde. Textos antiguos describen sus preguntas como diseñadas para desafiar su juicio y revelar su carácter, una preparación perfecta para diseñar una estrategia de asesinato personalizada. Te alejas de todas estas teorías de conspiración y complots de asesinato para considerar una posibilidad más mundana, pero igualmente trágica. Salomón podría haber muerto por causas perfectamente naturales que la medicina primitiva de su época no sabía tratar. A veces, las explicaciones más simples son las más desgarradoras, especialmente cuando te das cuenta de que un rey que podía permitirse a los mejores médicos del mundo seguía a merced de un conocimiento médico de la Edad de Bronce, que apenas comprendía cómo funcionaba realmente el cuerpo humano. Imagina a los médicos reales reunidos alrededor de la cama de Salomón, hombres eruditos que representaban la cúspide de la experiencia médica antigua, pero cuyos instrumentos de diagnóstico consistían principalmente en observar el color de la orina, palpar en busca de fiebre y consultar gráficos astrológicos. No eran charlatanes incompetentes, eran el equivalente a graduados de la Escuela de Medicina de Harvard, trabajando con el conocimiento médico disponible en 931 a.C. Desafortunadamente, ese conocimiento era tan útil para tratar enfermedades graves como una espada de bronce para realizar una cirugía moderna. La medicina del antiguo cercano Oriente operaba sobre teorías que harían llorar a un médico moderno. Los babilonios creían que las enfermedades eran causadas por demonios que entraban al cuerpo, por lo que sus tratamientos se centraban en exorcismos e invocaciones mágicas. Los egipcios tenían una comprensión más sofisticada de la anatomía gracias a sus prácticas de momificación, pero aún pensaban que el corazón era el centro de la conciencia y que las enfermedades
eran causadas por canales bloqueados dentro del cuerpo. La medicina hebrea incorporaba elementos de ambas tradiciones mientras añadía sus propias interpretaciones teológicas. Considera lo que ahora sabemos sobre las principales causas de muerte entre hombres: mayores de 60 años, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, cáncer, diabetes y falla orgánica. Cualquiera de estas condiciones habría sido completamente misteriosa para los médicos de Salomón, quienes podrían haber atribuido sus síntomas a todo, desde el desagrado divino hasta un desequilibrio de los humores corporales. El rey podría haber estado sufriendo un infarto masivo, y sus doctores estarían aplicando impotentemente cataplasmas y realizando ceremonias religiosas. La enfermedad cardiovascular parece particularmente probable dado el estilo de vida de Salomón. Este era un hombre que llevaba una dieta rica en carne, vino y delicias exóticas, el equivalente antiguo de sobrevivir a base de comida rápida y alcohol de alta gama. Él enfrentó un enorme estrés al gestionar un vasto imperio, múltiples crisis internacionales y la logística de mantener a 1000 esposas y concubinas. Su ejercicio consistía principalmente en actividades ceremoniales, en lugar del trabajo físico que mantenía la mayoría de sus súbditos razonablemente en forma. Es una receta perfecta para lo que los médicos modernos reconocerían como síndrome metabólico que conduce a la insuficiencia cardíaca. Los historiadores todavía discuten si los pueblos antiguos sufrían de las mismas tasas de enfermedades cardiovasculares que plagan a las poblaciones modernas, pero análisis arqueológicos recientes de momias egipcias han revelado evidencia de arteriosclerosis y otras condiciones cardíacas entre individuos antiguos adinerados. Los síntomas de Salomón: debilidad gradual, deterioro cognitivo y misteriosas dolencias que no respondían al tratamiento coinciden perfectamente con lo que esperaríamos de una enfermedad cardiovascular progresiva en una época sin medicamentos cardíacos ni intervenciones quirúrgicas. El accidente cerebrovascular representa otra posibilidad convincente: la pérdida gradual de la legendaria sabiduría de Salomón. Su dificultad para tomar decisiones claras en sus últimos años y su declive físico podrían resultar de una serie de pequeños accidentes cerebrovasculares que dañaron lentamente su cerebro con el tiempo. Los médicos de la antigüedad no habrían tenido forma de reconocer o tratar enfermedades cerebrovasculares, atribuyendo en cambio sus síntomas a causas espirituales o a misteriosas dolencias que escapaban a su comprensión. El cáncer añade otra capa de posibilidad trágica. Textos antiguos describen cómo Salomón desarrolló crecimientos o lesiones misteriosas que sus médicos no pudieron explicar ni tratar. Sin herramientas de diagnóstico modernas, el cáncer habría sido completamente incomprensible para la medicina de la Edad de Bronces. Simplemente una enfermedad de desgaste progresivo, que parecía castigo divino o influencia sobrenatural. El rey podría haber estado sufriendo de cáncer de próstata, cáncer de hígado o cualquier número de malignidades, que habrían sido invariablemente fatales sin tratamientos modernos. La dimensión psicológica es igualmente desgarradora. Salomón pasó toda su vida adulta cargando el enorme peso de gobernar un imperio, gestionando complejas relaciones internacionales y viviendo a la altura de su reputación como el hombre más sabio del mundo. La medicina moderna reconoce que el estrés crónico puede literalmente matar, contribuyendo a todo, desde enfermedades cardíacas hasta fallos en el sistema inmunológico. Los médicos de la antigüedad no tenían concepción de enfermedades relacionadas con el estrés, pero podrían haber observado que su rey parecía envejecer rápidamente bajo el peso de sus responsabilidades. Los tratamientos médicos antiguos, aunque bien intencionados, a menudo resultaban más dañinos que beneficiosos. La evidencia arqueológica de la época muestra que los médicos usaban sustancias como mercurio, compuestos de plomo y varios extractos de plantas que ahora sabemos son tóxicos. Los doctores de Salomón podrían haberlo estado envenenando inadvertidamente con sus intentos de tratamiento, añadiendo ungüentos a base de mercurio para su afección cutánea o prescribiendo medicamentos que contenían plomo para sus problemas digestivos. Lo realmente trágico es que la riqueza y el estatus de Salomón probablemente empeoraron su atención médica en lugar de mejorarla, mientras que la gente común podría recuperarse de una enfermedad a través del descanso y remedios simples. El rey
habría estado sometido a tratamientos elaborados, medicamentos exóticos y procedimientos complejos que multiplicaban su exposición a sustancias peligrosas. Sus médicos habrían sentido la presión de probar todo, llevando a una polifarmacia que podría haberlo matado, incluso si su condición original era tratable. Puedes casi imaginar la última ironía en el rey más sabio de la historia, muriendo debido a enfermedades que hoy serían fácilmente tratables, rodeado por los médicos más eruditos del mundo que no pudieron salvarlo. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras nociones románticas sobre la sabiduría antigua y el esplendor real, incluso los reyes eran mortales frente a las realidades biológicas básicas que la medicina moderna apenas ha comenzado a abordar. Sientes como la temperatura en las cámaras de Salomón cae varios grados mientras nos aventuramos en el reino del asesinato sobrenatural, la antigua creencia de que la muerte del rey no fue orquestada por enemigos humanos o enfermedades naturales, sino por fuerzas demoníacas que se habían cansado de servir a su maestro mortal. Según las tradiciones medievales, judías e islámicas, la legendaria sabiduría de Salomón incluía la capacidad de comandar demonios, y su misteriosa muerte podría haber sido la rebelión definitiva de estos contra la autoridad humana. Si piensas que manejar empleados difíciles es un reto, imagina intentar supervisar entidades sobrenaturales con siglos de experiencia en la destrucción creativa. El Testamento de Salomón, un antiguo texto pseudepigráfico, describe cómo el rey usó un anillo mágico que le fue otorgado por el arcángel Miguel para atar y controlar demonios en sus proyectos de construcción. No eran solo fuerzas metafóricas del mal según el texto, eran seres sobrenaturales reales, con nombres, personalidades y áreas específicas de especialización. Salomón supuestamente los obligó a ayudar a construir el primer templo, utilizando su fuerza y conocimientos sobrenaturales para crear maravillas arquitectónicas que los trabajadores humanos no podrían lograr por sí solos. Pero aquí es donde la relación laboral, sobrenatural, se vuelve mortal en los demonios. Por su propia naturaleza, son rebeldes contra la autoridad divina. La idea de que servirían a un rey humano indefinidamente, incluso a uno bendecido con sabiduría divina, excede el límite de credibilidad. Los textos demonológicos antiguos retratan consistentemente a estas entidades como astutas, pacientes y siempre buscando oportunidades para derrocar a sus amos. La muerte de Salomón podría haber sido la culminación de una conspiración demoníaca que se desarrolló durante décadas. El demonio más famoso en la fuerza laboral sobrenatural de Salomón fue Asmodeo, descrito en varias tradiciones como el rey de los demonios y un ser de poder e inteligencia inmensa. Según la tradición talmúdica, Asmodeo engañó eventualmente a Salomón para que le entregara el anillo mágico que controlaba la jerarquía demoníaca, y luego utilizó su nueva libertad para impersonar al rey y gobernar Israel en su lugar. El verdadero Salomón fue supuestamente desterrado de su reino y obligado a vagar como un mendigo hasta que pudiera recuperar su trono. Pero, ¿y si esa historia es una versión depurada de algo mucho más oscuro? ¿Qué pasaría si Asmodeo no solo impidiera a Salomón que, tal si lentamente envenenó la mente y el cuerpo del rey a lo largo de los años, llevándolo a la locura y el declive físico que caracterizaron su periodo final? Textos antiguos describen a los demonios como maestros del engaño y la corrupción gradual, capaces de influir en el comportamiento y la salud humanas de maneras que serían indistinguibles de una enfermedad natural o un colapso psicológico. Los síntomas de la influencia demoníaca, tal como se describen en textos antiguos, coinciden notablemente con los relatos históricos de los últimos años de Salomón. Pérdida gradual de sabiduría y juicio, eso es exactamente lo que esperarías si fuerzas sobrenaturales estuvieran socavando sistemáticamente el don divino que hizo famoso a Salomón. Debilidad física y dolencias misteriosas. La demonología antigua describe cómo los espíritus malignos pueden manifestar su influencia a través de enfermedades inexplicables y deterioro corporal. El colapso de la unidad de su reino, perfecta evidencia del caos demoníaco, reemplazando al orden divino. La evidencia arqueológica respalda incluso la plausibilidad de la participación de Salomón en prácticas sobrenaturales. Excavaciones recientes en sitios como Tel Rihef han descubierto objetos rituales, amuletos mágicos e instrumentos ceremoniales que sugieren que los israelitas antiguos efectivamente practicaban formas de magia y conjuración de demonios que estaban oficialmente prohibidas
por su ley religiosa. Los historiadores todavía debaten si estas prácticas eran extendidas o limitadas a ciertas clases sociales, pero la evidencia física sugiere que alguien definitivamente estaba incursionando en la manipulación sobrenatural. Las implicaciones tecnológicas son fascinantes cuando se observan a través de este lente oculto. Si Salomón realmente utilizó mano de obra demoníaca para sus proyectos de construcción, eso explicaría cómo logró hazañas arquitectónicas que parecen casi imposibles dadas las tecnologías disponibles en el siglo X a.C. El preciso corte de piedra, la masiva escala de sus proyectos de construcción, la ingeniería sofisticada, todo ello podría ser evidencia de asistencia sobrenatural más que de pura ingeniosidad humana. Pero emplear fuerzas sobrenaturales conlleva riesgos sobrenaturales. Los grimorios antiguos y los textos mágicos advierten consistentemente que los demonios son inherentemente traicioneros, siempre buscando maneras de corromper o destruir a los humanos que intentan controlarlos. Cuanto más se apoyara Salomón en la asistencia demoníaca, más vulnerable se volvería a su influencia. Lo que comenzó como un arreglo mutuamente beneficioso podría haberse transformado gradualmente en una relación parasitaria, donde los demonios estaban drenando lentamente la fuerza vital de su maestro humano. El momento del declive espiritual de Salomón añade credibilidad a la teoría sobrenatural. Según los relatos bíblicos, sus problemas con la idolatría y los dioses extranjeros comenzaron más tarde en su reinado, justo cuando uno esperaría que la influencia demoníaca se volviera más pronunciada. Si los demonios habían estado corrompiendo sutilmente su juicio durante años, su eventual aceptación de la adoración pagana no representaría una súbita falla moral, sería evidencia de una exitosa campaña de manipulación sobrenatural a largo plazo. Casi puedes imaginar el enfrentamiento final, a Salomón tendido en su lecho de muerte, dándose cuenta finalmente de que sus sirvientes sobrenaturales se han convertido en sus verdugos. El anillo mágico que alguna vez le otorgó poder sobre la jerarquía demoníaca ahora sirve como un conducto para su venganza. Las mismas entidades que utilizó para construir su templo y palacio ahora están desmantelando sistemáticamente su fuerza vital, célula por célula, respiración por respiración. El aspecto más inquietante de esta teoría es su inevitabilidad. Si Salomón realmente hizo tratos con fuerzas demoníacas, entonces su muerte fue esencialmente premeditada no por castigo divino o conspiración humana, sino por la naturaleza fundamental del mal sobrenatural, que siempre busca corromper y destruir todo lo que toca la bendición divina. El rey que comandaba a los demonios fue, en última instancia, comandado por ellos, transformado de maestro a víctima en una tragedia cósmica que se ha repetido a lo largo de la literatura oculta durante milenios. Observas la respiración Labor de Salomón y notas algo que todas las teorías de veneno, los complots de asesinato y las explicaciones sobrenaturales podrían estar pasando por alto a la simple y devastadora realidad de que este hombre se ha estado matando lentamente a través de las enormes demandas psicológicas y físicas de ser el gobernante más exitoso de la historia. A veces, los misterios más exóticos tienen las explicaciones más mundanas, y a veces, los grandes reyes mueren no por amenazas externas, sino por el costo interno de sus propios logros. Considera cómo sería el día típico de Salomón en la cúspide de su reinado. Estás observando a un hombre que tenía que gestionar un imperio que se extendía desde el Éufrates hasta Egipto, supervisar enormes proyectos de construcción que empleaban a decenas de miles de trabajadores, realizar negociaciones diplomáticas con docenas de potencias extranjeras y, de alguna manera, encontrar tiempo para mantener relaciones con 1000 esposas y concubinas. Los CEO modernos sufren colapsos nerviosos al gestionar empresas con unos pocos miles de empleados. Salomón, básicamente, estaba dirigiendo una corporación multinacional, un conglomerado de construcción y un servicio diplomático, mientras simultáneamente mantenía la vida romántica más compleja del mundo. La fisiología del estrés por sí sola habría sido devastadora. Los gobernantes antiguos no tenían el lujo de delegar decisiones importantes a gerentes profesionales ni de tomarse vacaciones para recuperarse del agotamiento. Cada crisis, cada emergencia diplomática, cada retraso en la construcción habría caído directamente sobre el escritorio de Salomón, requiriendo su atención personal y su legendaria sabiduría para resolverlas. Después de 40 años de esta presión implacable,
Incluso la mente más sabia comenzaría a resquebrajarse bajo la carga acumulada. La privación de sueño representa otro factor que se ha pasado por alto en el declive de Salomón. La evidencia arqueológica sugiere que la vida en el palacio antiguo involucraba actividades nocturnas extensas en ceremonias religiosas, banquetes diplomáticos, audiencias privadas con dignatarios extranjeros y momentos íntimos con varias esposas y concubinas. Salomón podría haber estado promediando 4 o 5 horas de sueño por noche durante décadas, acumulando gradualmente una deuda de sueño que eventualmente manifestaría en deterioro cognitivo, función inmune debilitada y envejecimiento prematuro. La investigación médica moderna ha revelado que el estrés crónico literalmente reconfigura el cerebro, causando cambios estructurales en áreas responsables de la memoria, la toma de decisiones y la regulación emocional. El hipocampo se encoge, la corteza prefrontal se vuelve menos eficiente y la amígdala se hiperactiva, creando un ciclo de mal juicio y mayo R, respuesta al estrés. La famosa sabiduría de Salomón podría haberse erosionado gradualmente por décadas de daño neurológico, causado por las incesantes responsabilidades reales. Las implicaciones dietéticas son igualmente preocupantes. Los banquetes reales en el mundo antiguo no eran solo celebraciones ocasionales, eran necesidades políticas diarias. Se esperaba que Salomón organizara elaboradas fiestas para dignatarios extranjeros, participara en ceremonias religiosas que involucraban el consumo ritual de alimentos específicos y demostrara su riqueza a través del consumo ostentoso de las delicias más caras de la época. Este constante exceso en la alimentación, combinado con los ricos y grasos alimentos que señalaban el estatus real, habría creado una tormenta perfecta de problemas metabólicos. Los historiadores aún discuten si los pueblos antiguos comprendían la conexión entre el estilo de vida y la salud, pero ciertamente observaban que las personas adineradas a menudo sufrían de diferentes dolencias que sus súbditos más pobres. Las enfermedades de los reyes eran reconocidas como condiciones distintas que parecían afectar desproporcionadamente a los gobernantes, y nobles lo que ahora identificaríamos como trastornos relacionados con el estilo de vida, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico. La carga psicológica de mantener su reputación de sabiduría añade otra capa de estrés que resulta fácil de subestimar. Salomón no solo debía tomar buenas decisiones, esperaba que tomara decisiones perfectas que serían recordadas y analizadas por generaciones. Cada juicio que dictaba, cada política que establecía, cada negociación diplomática que conducía, era medida contra el estándar de la sabiduría divina que lo hizo famoso. La presión de nunca cometer errores, nunca mostrar debilidad, nunca admitir incertidumbre, habría sido psicológicamente aplastante. Los textos antiguos insinúan la creciente aislamiento de Salomón durante sus últimos años, describiendo a un rey que se volvió cada vez más distante de la vida pública y más dependiente de un pequeño círculo de asesores. Este aislamiento social, pese a estar rodeado de miles de cortesanos, esposas y sirvientes, es un síntoma clásico de depresión y ansiedad que a menudo se desarrolla en posiciones de liderazgo, bajo presión. La soledad del mando, amplificada por las cargas únicas de la realeza antigua, podría haber contribuido significativamente a su declive físico y mental. El concepto de equilibrio entre trabajo y vida no existía en el mundo antiguo, especialmente para gobernantes cuyas vidas personales eran inseparables de sus responsabilidades políticas. Cada matrimonio era una alianza diplomática, cada comida era una declaración política, cada conversación privada podía tener implicaciones internacionales. Salomón nunca tuvo la oportunidad de simplemente ser humano en vez de rey, de cometer errores sin consecuencias catastróficas, o de tomarse un tiempo libre sin arriesgar la estabilidad de su reino. Puedes casi ver la trágica ironía desplegarse en el hombre que oró por sabiduría para gobernar eficazmente a su pueblo. Puede haber sido destruido por el mismo éxito de esa oración. Su legendario juicio atrajo más problemas que resolver. Su famosa riqueza creó más responsabilidades que gestionar. Su reputación internacional trajo más desafíos diplomáticos que navegar. El éxito se convirtió en una trampa que gradualmente consumió al hombre que lo alcanzó. La última crueldad es que Salomón probablemente reconoció lo que le estaba sucediendo, pero se sintió impotente para cambiar de rumbo. La realeza antigua no venía con planes de jubilación, estrategias de sucesión
que permitieran una transición gradual del poder. Estaba atrapado en un rol que exigía todo lo que tenía para dar, y cuando ya no tenía nada más que ofrecer, su cuerpo y mente simplemente comenzaron a apagarse bajo el peso acumulado de 4 décadas, siendo el rey más sabio, rico y exitoso del mundo antiguo. Desvías tu atención del lecho de muerte de Salomón a los modernos sitios arqueológicos donde equipos de investigadores están literalmente excavando pistas sobre su misteriosa desaparición, armados con radar de penetración terrestre, equipo de análisis químico y técnicas forenses que parecerían magia para los médicos antiguos. Los científicos de hoy están abordando la muerte de Salomón con la precisión metódica de una investigación de Sisi que abarca 3000 años. Los resultados son fascinantes, frustrantes y a veces más misteriosos que el rompecabezas original. Excavaciones recientes en sitios tradicionalmente asociados con el reinado de Salomón han arrojado sorprendentes insights sobre los desafíos de salud que enfrentaban los gobernantes antiguos. En Tel Megido, los arqueólogos han descubierto evidencia de sofisticados sistemas de gestión del agua que sugieren una preocupación por enfermedades transmitidas por el agua, mientras que el análisis químico de cerámica antigua revela residuos de medicamentos y tratamientos, que eran mucho más avanzados de lo que se había creído anteriormente. Estos descubrimientos pintan un cuadro de una civilización que entendía más sobre salud y medicina de lo que los relatos bíblicos podrían sugerir. Sin embargo, aún luchaba con desafíos médicos que hoy serían rutinarios de tratar. Las excavaciones en Tel Rejef han proporcionado evidencia especialmente intrigante sobre las prácticas metalúrgicas durante la era de Salomón. El análisis de laboratorio de los residuos de fundición de cobre muestra niveles de metales tóxicos significativamente más altos de lo que los arqueólogos esperaban, apoyando teorías sobre el envenenamiento por metales pesados que afectaba a los antiguos gobernantes que estaban estrechamente involucrados en las operaciones mineras y metalúrgicas. ¿Recuerdas la teoría de la maldición de las minas de cobre que discutimos antes? Bueno, la evidencia arqueológica sugiere que podría no ser tan descabellada como parecía en un principio. El análisis forense de restos humanos de la época ha revelado patrones inesperados de enfermedad y mortalidad entre individuos adinerados. Los restos esqueléticos de sepulturas de alto estatus muestran evidencia de condiciones consistentes con envenenamiento crónico, enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos que se alinean notablemente con las descripciones históricas de los síntomas de Salomón. Los historiadores aún debaten si estos hallazgos representan patrones de mortalidad típicos para la época o evidencia de amenazas de salud específicas que enfrentaba la clase gobernante. Pero la correlación es innegablemente sorprendente. La toxicología moderna también ha arrojado nueva luz sobre la plausibilidad de varias teorías de asesinato. Las pruebas de laboratorio de plantas y minerales disponibles en el antiguo cercano Oriente han identificado docenas de sustancias que podrían haber causado enfermedades graduales que parecieran naturales. Los investigadores han logrado extraer compuestos de rosas del desierto, adelfas y diversas especies de euforbias que coinciden con los perfiles de síntomas descritos en textos antiguos sobre los misteriosos males reales. La teoría del asesinato botánico, una vez desestimada como fantasía medieval, ahora parece inquietantemente plausible. El análisis químico de cosméticos y perfumes antiguos ha revelado otra posible fuente de envenenamiento crónico. Muestras recuperadas de contextos arqueológicos de alto estatus muestran niveles preocupantes de plomo, mercurio y arsénico, sustancias que eran valoradas por sus propiedades cosméticas pero mortales, cuando se absorbían a través del contacto regular con la piel. Si Salomón usaba los lujosos cosméticos propios de su estatus real, podría haberse estado envenenando lentamente con su rutina diaria de aseo. El desarrollo más fascinante ha sido la aplicación de la paleopatología, el estudio de las enfermedades antiguas a las narrativas bíblicas. Investigadores médicos que trabajan con evidencia arqueológica han identificado patrones específicos de enfermedades que coinciden con las descripciones históricas del declive de Salomón. Estudios recientes sugieren que condiciones como el síndrome de fatiga crónica, trastornos autoinmunes e incluso demencia de inicio temprano estaban presentes en poblaciones antiguas, proporcionando explicaciones naturales para síntomas que antes se atribuían puramente a causas sobrenaturales o políticas. Los estudios geológicos de las operaciones mineras de Salomón
han revelado niveles de contaminación ambiental que persisten hasta el día de hoy, 3000 años después de las excavaciones originales. Las muestras de suelo de las minas de cobre de Timna muestran concentraciones de metales pesados que serían consideradas desechos peligrosos por los estándares modernos, apoyando teorías sobre los peligros para la salud ocupacional que enfrentaban los antiguos gobernantes que supervisaban personalmente las operaciones industriales de sus reinos. La investigación arqueológica de las prácticas diplomáticas antiguas ha descubierto evidencia de sofisticadas redes de intercambio de regalos que podrían haber servido como mecanismos para intentos de asesinato. El análisis de artículos de lujo encontrados en contextos reales revela que muchos contenían sustancias o materiales que habrían sido exóticos para las poblaciones locales, haciendo prácticamente imposible que las medidas de seguridad antiguas detectaran importaciones extranjeras potencialmente peligrosas. El descubrimiento más sorprendente ha sido la evidencia de un conocimiento médico antiguo que era mucho más sofisticado de lo que se creía anteriormente. Fragmentos de papiros y tabletas cuneiformes describen técnicas de diagnóstico, preparaciones farmacéuticas y protocolos de tratamiento que demuestran un considerable entendimiento de la fisiología humana y los procesos de enfermedad. Esto sugiere que los médicos de Salomón podrían haber sido capaces de reconocer un envenenamiento u otras amenazas a la salud deliberadas, pero se encontraron impedidos de proporcionar un tratamiento efectivo por restricciones políticas o prácticas. Las técnicas modernas de análisis de ADN incluso se han aplicado a restos antiguos, aunque los resultados siguen siendo inconclusos debido a la degradación del material genético a lo largo de los milenios. Sin embargo, los investigadores han logrado extraer ADN de materiales asociados con entierros reales, y los proyectos en curso esperan eventualmente proporcionar evidencia definitiva sobre la causa de muerte en casos específicos. La modelación por computadora de los diseños de los palacios antiguos y los sistemas de seguridad ha revelado vulnerabilidades que habrían hecho que los intentos de asesinato fueran sorprendentemente factibles. Las reconstrucciones digitales del complejo palaciego de Salomón muestran múltiples puntos de acceso que habrían sido difíciles de monitorear efectivamente, apoyando teorías sobre conspiraciones internas y la infiltración extranjera. La integración de toda esta evidencia científica moderna crea un cuadro complejo, que no apunta a ninguna causa única de la muerte de Salomón, sino que sugiere que los antiguos gobernantes enfrentaban una tormenta perfecta de amenazas a la salud que hacían casi inevitable la mortalidad prematura, ya sea por toxinas ambientales, peligros laborales, enfermedades relacionadas con el estrés o asesinatos deliberados. El registro arqueológico sugiere que ser rey en el mundo antiguo era, en esencia, una sentencia de muerte en cámara lenta disfrazada de la historia de éxito suprema. Te encuentras en las sombras crecientes de la habitación de Salomón, mientras su respiración se vuelve cada vez más superficial, y te das cuenta de que, tras explorar todas las teorías desde el asesinato sobrenatural hasta la enfermedad natural, desde conspiraciones extranjeras hasta castigos divinos, el misterio de su muerte permanece tan enigmático como los acertijos que la reina de Saba le planteó para probar su sabiduría. Quizás así debería ser algunos rompecabezas están destinados a perdurar, no porque carezcamos de la inteligencia para resolverlos, sino porque su verdadero valor radica en las preguntas que nos obligan a hacer sobre el poder, la mortalidad y el precio de la ambición humana. 3000 años de especulación han producido teorías que van desde lo científicamente plausible hasta lo fantásticamente sobrenatural, y sin embargo, ninguna proporciona una explicación completamente satisfactoria sobre cómo el rey más sabio de la historia encontró su final. La teoría de la corona envenenada ofrece evidencia forense convincente, pero no puede explicar el momento de su declive. Las conspiraciones de asesinato brindan claros motivos y oportunidades, pero carecen de pruebas definitivas de ejecución. La narrativa del castigo divino explica las implicaciones teológicas, pero elude las realidades médicas. Incluso la explicación de la enfermedad natural, aunque estadísticamente probable, se siente inadecuada cuando se aplica a una figura tan extraordinaria. Quizás ese sea el punto. La misteriosa muerte de Salomón sirve como un espejo perfecto para el paradoja central de su vida. Un hombre bendecido con sabiduría divina que, aún así, tomó decisiones personales catastróficamente malas. Un rey que acumuló una riqueza sin precedentes
pero murió dejando un reino al borde de la guerra civil. Un gobernante que comandaba fuerzas sobrenaturales, pero no pudo prevenir su propia destrucción. Su muerte, al igual que su vida, desafía la categorización simple porque abarca todas las contradicciones inherentes a la ambición humana y la bendición divina. La evidencia arqueológica que hemos examinado sugiere que los antiguos gobernantes enfrentaban una tormenta perfecta de amenazas a la salud que hacían casi inevitable la muerte prematura. El envenenamiento por metales pesados a causa de bienes de lujo, los peligros laborales de las operaciones mineras, las enfermedades relacionadas con el estrés por responsabilidades imposibles, las toxinas ambientales derivadas de actividades industriales y la exposición constante a enfermedades extranjeras a través del comercio internacional. Cualquier rey que sobreviviera hasta la vejez estaba, esencialmente, superando probabilidades astronómicas a pura suerte. Pero el caso de Salomón trasciende la mera probabilidad estadística, por lo que su muerte representaba para el mundo antiguo. No se trataba solo de otra mortalidad real, fue el fin de una era, el colapso de una edad dorada, el momento en que el breve experimento de Israel como una gran potencia se derrumbó. Dentro de 5 años después de su muerte, el reino se había dividido en dos. Los ejércitos egipcios estaban saqueando Jerusalén y el glorioso templo que había pasado 7 años construyendo estaba siendo despojado de sus tesoros para pagar tributo a conquistadores extranjeros. Los historiadores siguen debatiendo si el imperio de Salomón era tan magnífico como sugieren los relatos bíblicos, pero no se puede discutir que su muerte marcó un punto de inflexión en la historia del antiguo Cercano Oriente. La monarquía unida de David y Salomón representaba el único periodo en que Israel funcionó como una superpotencia regional, controlando rutas comerciales y ganando respeto desde Egipto hasta Mesopotamia. Cuando Salomón murió, ese momento de grandeza murió con él, nunca para ser recuperado. El misterio persiste en parte porque cada generación lo ha abordado a través del prisma de sus propias preocupaciones y conocimientos. Los eruditos medievales vieron conspiraciones demoníacas, porque vivieron en un mundo donde las fuerzas sobrenaturales parecían intervenir constantemente en los asuntos humanos. Los pensadores renacentistas se enfocaron en los asesinatos políticos porque estaban rodeados de intrigas palaciegas y tramas maquiavélicas. Los investigadores modernos enfatizan factores ambientales y médicos, porque somos muy conscientes de cómo el estilo de vida y la exposición a toxinas afectan la salud y la longevidad. Quizás la lección más profunda de la misteriosa muerte de Salomón es cómo ilustra la fragilidad fundamental del logro humano. Aquí estaba un rey que poseía todo lo que el mundo antiguo podía ofrecer: sabiduría, riqueza, poder, respeto internacional, favor divino y, sin embargo, nada de eso pudo protegerlo de las fuerzas que finalmente reclamaron su vida. Su historia sirve como un recordatorio de 3000 años de antigüedad, de que el éxito, sin importar cuán espectaculares sean, siempre es temporal, y que la mortalidad sigue siendo el gran igualador que reduce incluso a los reyes más poderosos a polvo y especulación. Las preguntas que surgen de la muerte de Salomón siguen resonando porque tocan preocupaciones humanas eternas. ¿Cómo equilibramos la felicidad personal con la responsabilidad pública? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el éxito y el reconocimiento? ¿Cómo mantenemos nuestros valores mientras navegamos por los compromisos necesarios para el liderazgo? ¿Puede la sabiduría protegernos de las consecuencias de nuestras propias elecciones? Estos son los mismos dilemas que enfrentan los líderes hoy en día, aunque se desarrollen en un escenario más pequeño y con consecuencias menos dramáticas. Observas cómo los ojos de Salomón se cierran por última vez, y te impresiona la realización de que su mayor legado puede no ser el templo que construyó o la sabiduría que demostró, sino el perdurable misterio de cómo todo terminó. Las generaciones futuras continuarán debatiendo la causa de su muerte, pero al hacerlo, se verán obligadas a confrontar preguntas más profundas sobre el poder, la ambición y la mortalidad humana que su historia representa. El rey más sabio que jamás vivió, llevó sus secretos a la tumba, dejando atrás un enigma que ha cautivado a historiadores, teólogos, arqueólogos y amantes de los misterios durante 3 milenios. Al final, quizás ese sea el monumento más apropiado para un hombre cuya vida estuvo definida por acertijos, sabiduría y la eterna lucha humana por entender fuerzas más allá de nuestro control. El misterio de la muerte de Salomón
perdurará mientras las personas se cuestionen sobre el precio del poder y la fragilidad, incluso de los mayores logros humanos. A medida que los últimos ecos de la antigua Jerusalén se desvanecen en la memoria, te acomodas más profundamente en tu comodidad moderna, rodeado del suave murmullo de los ventiladores eléctricos y el suave resplandor de dispositivos digitales que habrían parecido magia para la corte de Salomón. Los misterios del gran rey permanecen sin resolver, pero quizás así es como algunas historias deberían terminar, no con respuestas definitivas, sino con preguntas que reverberan a través de los siglos, recordándonos que incluso los más sabios entre nosotros siguen siendo fundamentalmente humanos, siguen siendo mortales y vulnerables a fuerzas que no podemos comprender ni controlar en su totalidad. Las sombras se alargan alrededor del lecho de muerte de Salomón una última vez, y a medida que su imperio comienza su inevitable deslizamiento hacia la división y el declive, te recuerda que todos los reinos terrenales, no importa cuán gloriosos sean, están construidos sobre cimientos de arena. El rey que comandaba a los demonios y acumulaba la riqueza de las naciones, se ha convertido en solo un susurro en el viento, solo otra historia, narrada a oyentes somnolientos, en la paz de la oscuridad de habitaciones, alejadas de los peligros y las ambiciones de los antiguos palacios. Deja que el misterio de la muerte de Salomón te lleve suavemente hacia tu propio descanso pacífico, seguro en el conocimiento de que, a diferencia del gran rey de Israel, tu sueño no estará perturbado por conspiraciones, demonios o el aplastante peso de gobernar un imperio. Dulces sueños te esperan en los rincones tranquilos de tu mundo moderno, donde el mayor misterio que tendrás que resolver mañana probablemente sea solo donde dejaste tus llaves del coche. Dulces sueños.